Dios te bendiga. Damos gracias al Señor porque estamos avanzando en nuestro estudio de la carta a los Filipenses, una carta que nos está enseñando muchos principios espirituales para poder aprender de la palabra del Señor y a la misma vez poder poner en práctica en nuestro día a día. Hoy nos corresponde estudiar la última parte del capítulo número 2, que corresponde del verso 19 hasta el verso 30. Hemos dividido este capítulo en 3 partes y nos han enseñado algo muy importante sobre cómo Jesucristo se humilló hasta lo sumo, pero que el Padre Celestial le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Además, esta carta nos habló en este capítulo número 2 acerca del corazón con el cual nosotros debemos de servir al Señor y cómo nosotros, siendo maduros espiritualmente, no necesitamos que nadie esté detrás de nosotros porque cada uno de nosotros tenemos la convicción que es servir al Señor y guardarnos para Él. Pero en esta tercera parte del capítulo número 2, el apóstol Pablo nos va a llevar a hablar acerca de 2 hombres que son interesantes que nosotros hoy los podamos estudiar. Así es que el tema de esta tercera parte del capítulo número 2 es hombres que sirven con corazón genuino. Y así es que en el verso 19 hasta el verso 30 nos va a hablar de 2 personajes que han sido compañeros en el ministerio del apóstol Pablo, de los cuales él hace referencia a la iglesia y vamos a conocer el carácter que estos hombres tienen porque el apóstol está redactando en esta carta cómo han sido ellos compañeros de ministerio. Así que vamos a entrar a esta primera parte y dice la palabra del Señor del verso 19, capítulo 2, verso 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y es que la idea central de esta parte, de estos versos, es acerca de cómo es necesario que el evangelio pueda avanzar, no solamente por predicaciones, sino también por personas fieles que tienen un carácter probado y un espíritu de sacrificio. Claro que necesitamos a los predicadores, que se necesita que la palabra sea predicada, pero también se necesita hombres y mujeres que tengan ese carácter firme y ese carácter fiel para poder ayudar a aquellos hombres que están llevando el mensaje de salvación. Y el primer hombre que nosotros encontramos o compañero del apóstol Pablo lo dice en este verso número 19. Está hablando acerca de Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Timoteo del verso 19 hasta el verso 24 nos habla que es un compañero del apóstol Pablo. Timoteo es este hombre fiel que nosotros encontramos en Hechos capítulo 16, cómo el apóstol Pablo fue llevado por el Señor a poder ir y predicar la palabra a las iglesias, principalmente a Europa. Y es el Señor quien une a estos 2 hombres, Pablo y Timoteo. Y aunque nosotros lo estudiamos en los capítulos anteriores desde la introducción a esta carta, vamos a encontrar ahora a este hombre llamado Timoteo con un corazón genuino y con un corazón para el servicio. ¿Quién es este hombre Timoteo? Dice en el verso número 20 el apóstol Pablo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Es que Timoteo está siendo descrito en esta carta como un siervo con un interés sincero. Dice el apóstol: no tengo a nadie del mismo ánimo. O sea que Pablo está destacando que Timoteo tiene el mismo sentir, el mismo llamado, el mismo propósito, las mismas metas que el apóstol Pablo está teniendo. Por eso dice: no tengo a nadie más que tenga el mismo ánimo. Es que Timoteo no solamente trabaja con Pablo, sino que también Timoteo piensa como Pablo.
es que ambos tenían un llamado muy especial y el corazón de estos dos hombres había sido unido por el Señor para alcanzar el propósito de llevar el evangelio y de poder llevar la palabra del Señor. Es que el ministerio se necesitan hombres y mujeres que amen realmente la obra de Dios y no solamente gente que participe en la obra. Por eso es que Pablo está diciendo que este hombre es un hombre que tiene el mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros. Muchos pueden servir en la obra del Señor, pero quizás no tienen ese corazón con ese amor para hacer la obra del Señor. Y es que Timoteo es un siervo diferente porque su espíritu, el corazón que este hombre tiene es un corazón para poder servir. En el verso 21 nos dice la palabra: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Lo que nosotros vemos es que hay hombres que sirven, pero que cada uno está buscando su propio beneficio. Que hay muchos que sirven al Señor con intereses egoístas, quizás porque se quieren sentir reconocidos, porque quieren ser nombrados, porque quieren que su nombre resalte. Pero Pablo está diciendo que Timoteo es un hombre totalmente diferente, porque muchos están buscando, dice, lo suyo propio. Cuando nosotros contrastamos al creyente común con Timoteo, nosotros vamos a encontrar que muchas veces la gente está en la iglesia, está sirviendo, pero está buscando su propio beneficio. Mas Timoteo busca lo que es de Cristo. Deja a un lado lo que son los intereses personales y entiende que son los intereses del reino los que son más importantes. El corazón de Timoteo nos está hablando acerca de lo que significa tener ese amor por servir a la obra del Señor. Y es que el verdadero liderazgo no es un liderazgo egoísta, sino que es un liderazgo cristocéntrico. Porque cuando nosotros somos llamados a servir al Señor, no somos llamados para nosotros mismos o para beneficios propios, sino que ese llamado, ese servicio o ese liderazgo, ese cargo que el Señor nos pone, no es para que nuestro nombre sea exaltado, sino para que el nombre de Cristo sea glorificado. Así es que es importante entender que todo sentimiento egoísta que pueda haber en algún servidor, eso no es de Cristo, sino que es necesario entender que es Cristo el centro de todo lo que nosotros hacemos. Nosotros podemos ver en el verso 22 cómo el carácter del siervo debe de ser probado. Dice el verso: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Es que Pablo ya traía un recorrido con Timoteo. Y lo que está diciendo, ya conocéis los méritos de él. Hay un recorrido, hay un bagaje, hay una experiencia, un hombre que se ha entregado, que ha estado allí con Pablo, que ha estado al servicio de la obra del Señor, no buscando los intereses propios, sino buscando que el nombre de Cristo sea exaltado. Cuando decimos carácter probado, nos estamos refiriendo a un hombre que ha sido procesado, refinado, así como el metal ha sido refinado. Timoteo fue probado en cuanto a su servicio, en cuanto a su fidelidad, en cuanto a su sacrificio y sobre todo a su perseverancia. Porque muchos pueden decir estoy dispuesto a servir, pero comienzan a servir por un poco de tiempo y después se cansan y entonces dicen entonces ya no más. No se trata solamente de servir en una temporada de nuestra vida o de servir solamente porque buscamos beneficios de la obra del Señor o para que Dios nos bendiga o para que las personas nos bendigan. Pablo está recalcando en este verso número 22 de que este hombre se ha ganado tantos méritos porque ha sido un hombre sobre todo perseverante. Y parece que el valor de la perseverancia es algo que nosotros muchas veces no le damos el valor que esto se merece o el reconocimiento que esto se merece. Pero es que la gente fiel no solamente está fiel por una temporada de tiempo, sino que la gente fiel es aquella que a pesar de las tormentas que se puedan venir dentro del ministerio, a pesar de las pruebas y de las adversidades que se puedan venir, esa persona se mantiene.
El valor de la perseverancia es algo que se va desarrollando a lo largo del tiempo. Así es que el carácter de un buen siervo del Señor, de un hombre que crece, que ha madurado, es un hombre que sobre todo, además de su fidelidad, está su perseverancia, está su servicio. Y qué no decir del sacrificio que se debe de hacer. Entendiendo que Pablo está mencionando los méritos de Timoteo, porque Timoteo ha pasado todo esto, ha servido, ha sido fiel, se ha sacrificado, pero sobre todo ha tenido perseverancia a pesar de las tormentas y las adversidades. Es necesario probar a las personas. Es necesario, antes de ver el talento de una persona, probarle el carácter. Y creo que esto es algo en lo cual muchas veces los líderes espirituales, pastores, muchas veces nos equivocamos. Cuando llega gente nueva a nuestra iglesia, muchas veces decimos, esta persona tiene este talento, hay que ponerlo a usar, hay que usar este don. Pero más que el don, es necesario entender que esta persona debe de tener frutos. Los dones del Espíritu son regalos que el Señor nos da a la iglesia, equipa a la iglesia. El propósito de los dones espirituales no es que la persona sea exaltada. El propósito de los dones espirituales es que la obra de Cristo pueda avanzar, que se pueda acompañar la obra evangelizadora. Nosotros vemos en el libro de los Hechos cómo el Señor comienza a manifestarse a través de los dones, pero es que la iglesia está evangelizando y a través del crecimiento y de ganar almas para Cristo se necesitan los dones. El problema es que en la iglesia moderna nosotros estamos viendo a la gente por dones y valoramos a la gente por dones. Y muchas veces esa gente no tiene carácter. Esa gente se está moviendo de iglesia en iglesia para que les pongan renombre, buscando lo suyo propio. Qué lamentable es ver una cosecha de creyentes que solamente cree que vale por los dones y no por el carácter que ha sido desarrollado. Hay momentos donde cuando tú tienes muchos dones, pero te toca estar sentado y tú dices, no, yo me voy de esta iglesia porque no me están aprovechando, porque no están tomando mis dones. Cálmate. Lo que el Señor está haciendo en tu vida es formando carácter de hijo. Muchas veces nos toca, hay temporadas en nuestra vida. La palabra del Señor dice en el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo debajo del sol y todo tiene su hora. ¿Eso qué significa? Significa que muchas veces nos va a tocar poner nuestros dones al servicio, pero a veces el Señor va a pedir que nos quedemos quietos esperando el tiempo para que nuestro corazón sea formado. El apóstol Pablo tenía claro esto en la vida de Timoteo, porque Timoteo había sido probado. Es necesario que un discípulo pueda ser probado. Y no solamente ser valorado por sus talentos o por sus dones, sino que sea probado a ver si es perseverante, que sea probado a ver si sigue funcionando, porque hay gente que es tan activa en la iglesia que nosotros la vemos actuar 1, 2, 3 y moviéndose para todos lados, pero cuando tú la sientas, esa persona se le va el gozo. Hermano, si tú estás hoy en una temporada donde te toca solo recibir y Dios está formándote, dale gloria a Dios por la temporada que te ha tocado vivir. Pero si Dios a ti te ha dado dones y tú estás usando esos dones para el Señor, gloria a Dios. Pero son temporadas donde nosotros somos formados y nuestro carácter debe ser formado a través de diferentes etapas que se viven en la vida cristiana. Por eso es necesario que nosotros sepamos que Dios usa a personas que han sido probadas antes de personas talentosas. Y esto parece que muchas veces no nos puede agradar, pero es necesario que nosotros como iglesia crezcamos y entendamos que hay momentos donde necesitamos ser formados. Además, el apóstol Pablo dice más adelante en este mismo verso que lo ve como de hijo a padre ha servido conmigo. Esto revela la relación que había entre Pablo y Timoteo. Había una relación especial, había una relación de discipulado y había una relación de lealtad entre ellos. Es que el ministerio comienza a crecer y comienza a multiplicarse cuando hay un discipulado generacional.
Y me encanta cómo el apóstol Pablo está hablando acerca de Timoteo y está diciendo que la relación que hay es como de hijo a padre. Eso habla del corazón humilde que tenía Timoteo, que tenía un corazón enseñable. Que Timoteo tenía ese corazón que dice, aquí hay una persona que ha recibido algo de Dios, aquí hay una persona que me puede enseñar y yo me quedo bajo autoridad. Y entendemos que no todos debemos de estar al frente de la batalla, que se necesita muchas veces tener a personas que estén alrededor nuestro o debajo de nosotros. Porque todos en algún momento queremos ser Pablo, pero quizás nadie quiere ser Timoteo. Quizás nadie quiere ser el que está en la segunda banca. Quizás todos quisiéramos estar en la primera silla para que todos nos vean. Pero no te das cuenta lo que significa estar en la primera silla, el peso y la carga que esto requiere. Que además que ese hombre o esa mujer están sentados en la primera silla, se necesitan de hombres y de mujeres que estén atrás de ellos, al lado de ellos, levantándole la mano. Y eso es lo que está haciendo Timoteo en la vida de Pablo. Está fortaleciéndole, está ayudándole y está allí como un hijo. Y me encanta entender que de los siervos del Señor siempre Dios nos llama a tener un corazón humilde, y podemos ver en la vida de Timoteo ese corazón humilde. Y además de tener ese corazón humilde, ese corazón que se puede enseñar. Esa relación que hay entre padre e hijo, entre Pablo y Timoteo, es una relación que trasciende de una persona adulta a una persona joven, un discipulado generacional. Eso es algo que nosotros tenemos que entender, que no se trata que nosotros como adultos conozcamos la palabra, sino que también hay jóvenes que necesitan. De hecho, el mismo Pablo dice que las mujeres más ancianas les enseñemos a las más jóvenes, que este discipulado, que esta palabra pueda ir trascendiendo de generación en generación. Así es que en esta primera parte de esta porción que hoy estamos estudiando, el apóstol nos está hablando acerca de esa relación que tiene con Timoteo y de cómo Timoteo es importante para el servicio en la obra del Señor. Luego nos está diciendo en el verso 25, nos va a introducir a otro discípulo y dice la palabra: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Vamos a hablar acerca de Epafrodito, un nombre que quizás no es muy reconocido, quizás Timoteo sí lo hemos escuchado antes, pero Epafrodito es un ejemplo del sacrificio por el evangelio. Pablo usa 5 títulos para describir a Epafrodito. Y el número 1 es mi hermano. Habla acerca de la relación espiritual. Es que la iglesia no solamente es una organización, sino que la iglesia también es una familia. Somos familia. Por eso Pablo, cuando habla de Epafrodito, dice mi hermano. Número 2, Pablo también lo describe como mi colaborador. Significa que para Pablo Epafrodito era su compañero de trabajo en la misión que se le había sido asignada. O sea que Epafrodito no era meramente solo un espectador, sino que él era un participante activo de la labor que estaba haciendo Pablo. Por eso Pablo lo describe como colaborador. Además de eso dice compañero de milicia. Habla acerca de lo que es la batalla espiritual. Implica esa palabra compañero de milicia que hay batallas, hay guerras espirituales que nosotros nos toca librar, pero que el evangelio no avanza si no hay, fíjate bien, guerra espiritual y a la misma vez sacrificio y oposición. Es que la obra va a encontrar oposición y vamos a estar en guerra. Pero Pablo está describiendo a Epafrodito como el compañero de milicia, alguien que ha estado con él en las guerras, y no guerras de balas, no guerras ¿verdad? De este mundo de soldados, de armamento, sino de guerra espiritual.
gente que está allí al frente, porque los que estamos sirviendo al Señor sabemos que algo con lo que nosotros siempre nos estamos enfrentando es con la oposición. La oposición es parte del ministerio, pero Pablo dice, mi compañero de milicia. Gloria a Dios por esos hombres y mujeres que son compañeros de milicia, que están guerreando, que están peleando esa batalla espiritual. Además de compañero de milicia, lo describe, número 4, como mensajero de la iglesia. Es que Pablo envía a Epafrodito a la iglesia de Filipo para que le ayude a Pablo. Porque eso muestra en la vida de Epafrodito que él era un compañero misionero, además que apoyaba a los líderes espirituales. Pablo no está, recuérdese que Pablo está preso, entonces yo envío a Epafrodito, este hombre misionero, compañero de milicia, mensajero de la iglesia, que también va a ir a apoyar a los líderes que están en la iglesia de Filipo. Además de eso, la quinta descripción o palabra que usa el apóstol es ministro de las necesidades de Pablo. O sea que esto implica que Epafrodito tenía un servicio práctico para la vida del apóstol. No todos predican, pero muchos sostienen el ministerio. ¿Qué significa eso? No todos pueden estar predicando. Algunos están predicando y están enseñando, pero hay otros que están detrás. ¿Y qué están haciendo? Sosteniendo el ministerio, orando por el siervo, orando, ayunando, guerreando espiritualmente. Se necesitan los Timoteos, se necesitan los Epafroditos para que la obra pueda avanzar. No es un siervo o una sierva solos que van a lograrlo, sino el corazón y el carácter de hombres y mujeres que están dispuestos a estar allí en el ministerio para apoyar la obra del Señor. Además, Pablo está hablando acerca del sacrificio de Epafrodito en el verso 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Lo que está diciendo es que este hombre se había preocupado por la iglesia porque se había enterado de su enfermedad. Esto muestra ese corazón pastoral, eso muestra ese amor, porque resulta que el hermano Epafrodito estuvo enfermo a tal punto casi de llegar a punto de morir, está diciendo el verso 27. Y esto nos habla que muchas veces los que servimos al Señor no todo es color de rosa. Hay gente que cree que ser ministro del Evangelio, ministro del Señor, eso es algo fácil. Y yo le diría a alguien, no entres a creer que tienes un llamado cuando no lo tienes. Porque es tan duro, tantos ataques que muchas veces se vive, que si tú no tienes claro en tu corazón que es Dios el que te llamó, yo te aseguro que pronto tú vas a soltar el ministerio. Porque las batallas que se viven son tan difíciles que entendemos que el que nos llamó es el que nos sostiene, pero que muchas veces estamos expuestos a situaciones bien difíciles que solo con la ayuda del Señor podemos avanzar. Además dice en el verso 30 que este hombre fue tan capaz de arriesgar su vida, exponiendo su vida, a tal punto de exponerla al punto de casi llegar a morir, a causa del Evangelio. Lo que nos está refiriendo el apóstol acerca de Epafrodito es que aquí hay un hombre fiel, que aquí hay un hombre predicador, que hay un compañero de milicia, que aquí está ese carácter de ese hombre que es tan importante para la obra del Señor. Y nosotros vemos que Dios usa dos tipos de siervos necesarios en la iglesia, a Timoteo y a Epafrodito. Timoteo con un corazón pastoral, Epafrodito con un espíritu sacrificial. Timoteo con un interés genuino, Epafrodito con un servicio arriesgado.
Timoteo con un carácter aprobado y a Epafrodito con una entrega total. En ambos nosotros podemos ver ese carácter cristiano que Pablo nos está enseñando. Cuando vemos el ejemplo de Timoteo y vemos el ejemplo de Epafrodito, nosotros vamos a encontrar que estos hombres han demostrado ese carácter realmente que nosotros debemos de tener como verdaderos discípulos del Señor. Y para ir cerrando en esta hora, ¿qué está buscando el Señor de cada uno de nosotros? ¿Qué busca el Señor para la iglesia de hoy? Tú hoy te podrás preguntar, bueno, vimos quién es Timoteo y quién es Epafrodito, compañeros del apóstol Pablo, necesarios en el ministerio, pero ¿en qué me sirve esto hoy a mí? Número 1, Dios busca personas con un corazón sincero, como Timoteo. Dios sigue buscando a los Timoteos de este tiempo. Dios sigue buscando corazones que estén dispuestos, que sean genuinos, porque se necesitan corazones genuinos para que tengan ese amor para ganar las almas para Cristo. ¿Qué más Dios sigue buscando en la iglesia de hoy? Corazones que estén dispuestos a sacrificarse, como el corazón de Epafrodito. Claro que Dios sigue buscando a los Epafroditos de hoy, del siglo XXI. Los Epafroditos que estén dispuestos a sacrificarse por la obra del Señor, que están centrados en Cristo y que el reino de Dios debe de avanzar. No hombres que están buscando su beneficio propio, sino hombres y mujeres que entienden que es el nombre de Cristo que debe de ser exaltado. La obra del Señor debe de avanzar y la obra de Dios avanza cuando hay corazones que están genuinamente entregados, completamente entregados por amor a hacer su obra. ¿Qué más está buscando Dios para la iglesia de este siglo? Que también la iglesia debe de aprender a honrar a los hombres fieles. Porque en el verso 29 nos dice que a recibidlo con gozo y tener en estima a los que son como Él. Muchas veces nosotros honramos a los famosos, pero la Biblia nos manda a honrar a los que son fieles. No a los famosos, sino a los que son fieles. A los que son como Él, dice Pablo, hay que honrarlos. Hombres que se mantienen con fidelidad. Pablo nos ha enseñado a través de Filipenses cuán necesario es tener ese corazón de siervo, corazón entregado. Hombres ordinarios que Dios transforma esos corazones para corazones extraordinarios. Así que recuerda a través de este estudio a Timoteo que nos enseña fidelidad y a Epafrodito que nos enseña el vivir una vida de sacrificio para el Señor. Así que espero que estos dos hombres nos hayan motivado, enseñado, guiado y sobre todo retados a tener ese corazón que el Señor quiere. Carácter como el de Timoteo y sacrificio como el de Epafrodito. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar aprendiendo juntos la palabra del Señor. Y si esto ha sido de bendición, compártelo con otros para que también puedan recibir el consejo bíblico de la palabra del Señor.